Buenas noches amigos, ¿cómo están? Siempre un gusto reencontrarnos por este medio, aunque sea. Pasaron las elecciones de la primera vuelta y mi opinión se ha dado una gran sorpresa, en mi humilde opinión. Obviamente no con la candidata del prófugo Rafael Correa, ya se esperaba un primer lugar con un margen amplio, pero sí el segundo lugar. Para mí ha sido una sorpresa, debo reconocerlo. Eh, Esperaba a otra persona en ese segundo lugar. Ahora que pasaron ya las elecciones de primera vuelta, vamos a repasar un poco los números, cómo quedaron los porcentajes y quiénes son los grandes ganadores y quiénes son los grandes perdedores. Vamos a analizar un video, creo que vamos a analizar 3 o 4 videos del día de hoy, cortos. El primero es de CNN, nos va a dar una semblanza general. Luego vamos a analizar la postura tanto de Luisa González como de Daniel Noboa. Y vamos a revisar un video propio, un video de la casa, porque yo he hablado sobre ambos candidatos, obviamente. Ya mi postura sobre el correísmo ustedes la conocen, no creo que haga falta que la repase, pero sí siento que estoy en la obligación, no tanto en la obligación, creo que sería lo más correcto de mi parte hacer un análisis sobre mis palabras y mis apreciaciones sobre Daniel Noboa. Creo que es lo más justo. Vamos a los datos. Luisa González con el 33, casi 34%, Daniel Noboa con el 23, casi 24%, Cristian Zurita con 16, Jan Topic con 14, Otto Sonnenholner con 7, el nulo y el blanco 6.75 y 2.03 respectivamente. Yacu Pérez 3.93, Javier Herbas 0.49 y Bolívar Armijos 0.36. En cuanto a la conformación de la asamblea, que me parece que la forma en la que se elige a los asambleístas es completamente equivocada, a más de que el número de asambleístas es completamente desfasado de la realidad y que ya hablaré sobre ese particular, si no en el próximo video. La revolución ciudadana del prófugo Rafael Correa y sus acólitos que están en Argentina y México escapando de la justicia ecuatoriana tiene al menos 50 asambleístas. Eso no le alcanza para ser mayoría. Para ser mayoría necesita 71. La siguiente fuerza política se constituye por el movimiento Construye, que respaldó la candidatura de don Fernando Villavicencio y ahora quien tomó esa candidatura, como todos saben, fue Cristian Zurita. Al menos va a tener 30 asambleístas. Jan Topic le dio nueva vida al Partido Social Cristiano y compañía, porque sin la candidatura de él y el impacto en la imagen que tuvo, el arrastre que tuvo, el Partido Social Cristiano no logra, ni siquiera sumando con sus aliados, estos 17 asambleístas que van a tener. Daniel Noboa y sus alianzas van a tener 12 asambleístas por el momento, puede que sean un par de más, y Otto Sonnenholzner ayudó a que sus movimientos que lo uparon, que lo empujaron, tengan 7 asambleístas. En el ámbito de la consulta popular para el Yasuní, ganó la ecología. Me parece que es lo más correcto porque pues los números así lo demuestran. Aunque sé que para la candidata del correísmo es una mala noticia, pues ella fundamentaba la construcción de la refinería del Pacífico en esta explotación petrolera. Ahora, pues no va a haber tal,
No sé cómo va a explicar entonces su plan de gobierno en ese ámbito puntualmente. ¿Sí? Eso con respecto a los números, para mí, les voy a ser muy sincero, yo veía a Daniel Noboa dentro de los primeros 4, pero no lo veía como segundo. Sinceramente, yo pensé que el segundo iba a estar entre Christian Zurita y Jan Topic, sinceramente. Yo creo que de todas maneras es loable que Christian Zurita y los movimientos que lo cobijaban hayan llegado a ese tercer puesto. Pudo haber sido un poco más si no se da el asesinato de don Fernando Villavicencio. De todas maneras, las cosas se dieron de esa manera y es con esta coyuntura con la que nos encontramos. Se antojan unas semanas algo agitadas, sobre todo provenientes desde la corriente correísta en la campaña. Van a ser bastante agresivos, pues como la mayoría del tiempo los socialistas y los comunistas, lo que no lo pueden ganar por la razón y por las ideas, lo ganan por la fuerza y por la violencia. Vamos entonces a analizar el video de CNN y sacamos un par de conclusiones más. Ecuador acaba de vivir la primera vuelta de las elecciones más violentas de la historia del país, con el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, y de otros políticos y funcionarios en medio de la campaña. Luisa González y Daniel Noboa fueron los candidatos más votados y se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 15 de octubre, en una elección marcada por el tema de la seguridad con el auge del narcotráfico que azota al país. ¿Quiénes son y qué proponen estos candidatos? Eso te lo vamos a contar en este video. Primero recordemos que estas son unas elecciones atípicas que ocurren de manera anticipada luego de que el actual presidente Guillermo Lasso activara en mayo pasado la llamada muerte cruzada con la que se convocó a nuevos comicios en medio de un juicio político en su contra. Si gana Luisa González, significará el regreso del correísmo al Ecuador, el movimiento que gobernó durante una década con el presidente Rafael Correa y que se identifica con el socialismo del siglo XXI. Es una abogada de 45 años y la única mujer en la carrera presidencial. En caso de vencer en segunda vuelta, se convertiría en la primera mujer presidenta electa en la historia del país. Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta. Tiene una maestría en Economía Internacional y Desarrollo y una larga experiencia en la administración pública, pues ocupó varios cargos durante el gobierno de Correa, entre ellos secretaria de la Superintendencia de Compañías y viceministra de Gestión Turística. Su último cargo fue el de asambleísta por la provincia de Manabí, donde González, quien es madre soltera, se opuso a la legalización del aborto por violación que fue despenalizado en Ecuador en 2021 y que generó un intenso debate en el país. En campaña ha apelado a los logros que consiguió Correa, el líder de su partido Revolución Ciudadana, cuando estuvo en el poder. En un país que vive una espiral de violencia sin precedentes, González promete mano dura contra la delincuencia y fortalecer a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas y a los sistemas de inteligencia. Ha prometido luchar contra la corrupción, especialmente en el sistema de salud, y se comprometió a entregar créditos a familias endeudadas y al sector agropecuario, además de continuar con los subsidios al precio de los combustibles. González asegura que Rafael Correa será su principal asesor. Y esto por una parte le favorece frente al voto duro de los electores que son fieles al expresidente, pero por otra parte esa misma asociación le perjudica, pues un amplio sector de la población en el país se resiste al llamado correísmo. Recordemos que Correa vive ahora en Bélgica con asilo político y tiene una sentencia en Ecuador de 8 años de prisión por el caso Sobornos, un caso que él califica de persecución política. Pero la sorpresa de esta primera vuelta fue la que dio Daniel Noboa, quien pasó en un meteórico ascenso de estar muy abajo en las encuestas entre 8 candidatos al segundo lugar. Algunos piensan que el triunfo de Noboa, un empresario y ex legislador, es un síntoma del cambio generacional. En verdad es que el pueblo ecuatoriano ha ganado, de que el candidato, de la juventud del candidato, las personas
que buscan una esperanza, que buscan cambiar el Ecuador, de que buscan tener un cambio positivo para el país, han triunfado. El ascenso del empresario guayaquileño de 35 años se disparó desde el debate presidencial justo una semana antes de las elecciones y 4 días después de que ocurriera el asesinato al candidato Villavicencio cuando salía de un mitin de campaña, un hecho que conmocionó a Ecuador y que dio un giro a la campaña y a los resultados. De convertirse en presidente, Noboa sería el más joven de la historia del país, algo que para muchos también juega en contra del candidato, ya que en algunos sectores preocupa su falta de experiencia. Es hijo de 2 políticos conocidos en Ecuador. Su padre Álvaro Noboa es uno de los hombres más ricos del país e intentó ser presidente en 5 ocasiones. Su madre, Anabela Sin, es una doctora, asambleísta y legisladora de la última constituyente en Ecuador. Tiene un título de Ciencias de la Universidad de Nueva York y otro de Administración de Empresas. Su último trabajo fue el de asambleísta, donde también fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Es del candidato de la Alianza Acción Democrática Nacional, donde hay grupos de tendencias diversas. Se presenta como un candidato nuevo en el sistema político y que quiere salirse de la dicotomía política que ha dividido a Ecuador en los últimos años entre correísmo y anticorreísmo. Muchos lo vinculan con la élite económica del país, identificada tradicionalmente con la derecha, pero él dice que no es eso lo que representa y que su voto es de izquierda y de centro izquierda. A diferencia del correísmo, que promueve un mayor gasto público, Noboa plantea unas cuentas públicas ordenadas y responsabilidad fiscal. Dice que cree en la libre empresa y propone una consulta popular para hacer reformas a la Constitución actual en materia de justicia. Promete una reforma policial para luchar contra la inseguridad y brindar protección a jueces, y que hará una reforma tributaria para que paguen más los que más tienen. Durante su época como asambleísta fue criticado por organizar y financiar un viaje a Rusia junto a otros asambleístas para estrechar lazos con ese país en guerra tras la invasión a Ucrania. Como son elecciones anticipadas en mitad de un periodo presidencial, los ecuatorianos tienen hasta el 15 de octubre para decidirse por uno de estos candidatos, que será elegido para gobernar por 18 meses. Si este video te ayudó a conocer más sobre los candidatos que van a la segunda vuelta. Esa fue la revista que hace la BBC sobre las elecciones del país, ¿no? Ahora voy a hablar un poco más sobre lo que les había dicho al inicio, la sorpresa. Si ustedes revisan mis videos, en el último que hago el análisis sobre Daniel Noboa y sacaba mis conclusiones frente a ustedes, yo les decía que aunque Daniel Noboa había tenido un repunte, no lo veía en segunda vuelta. Las cosas han dado así. No es mi candidato preferido. De hecho, ahora que terminó la primera vuelta, lo puedo decir, aunque tal vez ustedes se dieron cuenta ya, no tenía yo ningún candidato preferido. Sí había, sigue habiendo y sí habrá un candidato o candidata que nunca va a tener mi voto, y es el que provenga del partido o movimiento político del prófugo de la justicia, Rafael Correa. Eso es por descarte, ¿verdad? Pero luego los otros 7 no eran realmente, y no son, incluso hasta ahora, no son algo que a mi persona, a mi entender, a mi opinión, llenen mis expectativas. Se suponía que Otto Sonnenhorstner era quien iba en segundo lugar, pero vemos una vez más que las encuestas no son el reflejo de la realidad. Creo que yo mencioné que la verdadera encuesta es cuando vamos a la urna y damos el voto. Esa es la encuesta que vale y que pesa. Tengo algunos reparos sobre Daniel Noboa. Angela Merkel, la ex canciller de Alemania, que estuvo largo tiempo en la cabeza del gobierno alemán, dijo alguna vez que el peor enemigo que tiene Latinoamérica para su desarrollo es la oligarquía latinoamericana.
que una persona alemana diga algo así es para ponerse a pensar. Porque en Alemania, una gran parte de la oligarquía, que hasta hoy es oligarquía, se mantuvo en el nazismo y sobrevivió en la Segunda Guerra Mundial, aún teniendo lazos con el nazismo. Entonces, que Merkel diga que la oligarquía sudamericana es un obstáculo, son palabras mayores. Yo no tengo nada contra la gente que es muy millonaria, muy rica. Está bien, está bien. Tengo, obviamente, objeciones cuando esa riqueza, esa abundancia, no se ha hecho en buena lid. Y todos sabemos que la corporación Noboa no se caracterizaba, tendría que indagar un poco más el día de hoy, pero en el pasado no se caracterizaba por ser la más pulcra en sus obligaciones de impuestos, sus obligaciones tributarias. Y así entonces, esa es una mancha que se tiene para largo. Si ustedes miran el debate una vez más, lo que hizo Daniel Noboa no fue nada extraordinario, pero sí fue diferente. Y eso marcó la diferencia, valga la redundancia. Mientras Otto atacaba a Topic, él se concentró en ser eficaz y preciso en sus respuestas, y cuando tuvo que repreguntar fue el más ecuánime. Ahora, el correísmo, como buenos socialistas y comunistas, les gusta regar mitos acerca de ellos mismos. Y ustedes y yo sabemos que el correísmo no iba a ganar en primera vuelta. No era posible. No era posible. Ahora quieren usar, canallas como son ellos, la muerte del enemigo público de Rafael Correa a su favor. ¿Qué más podemos esperar de los lacayos que son quienes componen las filas políticas del partido de Rafael Correa? ¿Por qué estoy haciendo esta precisión? Yo no me podría permitir a mí mismo llamar así a la gente que vota por ese movimiento. Sería una falta de respeto. Y creo que no sería justo ni conmigo ni con la formación que me han dado mis papás, incluso por principios cristianos. Pero a quienes están en dignidades, quienes están activamente en el movimiento, sí tienen que revisar esa situación. Lo mismo diría de la gente del social cristiano, del PRE, de Sociedad Patriótica, etcétera, etcétera. De todos. Por eso, siempre que soy crítico, hablo de la casta política. No hablo solo de X, Y o Z partido o movimiento. Creo que la casta política ecuatoriana nos debe mucho a los ciudadanos. Tanto la de izquierda, como la de centro, como la de derecha. Yo sería muy deshonesto y trataría yo vanamente de esconder una realidad. Esa realidad que dice que la derecha le ha fallado al Ecuador y por eso la izquierda ha encontrado espacios. Pero esa izquierda
que se ha valido de esos espacios también le ha fallado al Ecuador. Es por eso mi hartazgo con la casta política. Vamos a ver un video, como les decía, de propiedad de la casa, porque creo que es lo más justo en cuanto a Daniel Noboa. Creo que es lo que se debe hacer por justicia, digámoslo de alguna manera. Vamos a escuchar lo que yo decía sobre Daniel Noboa. Periodo de Guillermo Lasso, nefasto. Yo sé que uso mucho la palabra nefasto, pero es que no encuentro otra palabra para describir, ¿no? Entonces, voy a ir aportando eso. Y bueno, hasta aquí el análisis de un gobierno que, como ustedes se dieron cuenta, hubo más, gastamos, digámoslo así, invertimos, digámoslo así, más tiempo analizando los actos de corrupción y los problemas del país que las cosas que hizo. Si no hizo nada, porque pues estaba muy ocupado cubriéndose la espalda por los actos de corrupción de los que ha sido protagonista. Les agradezco siempre por su tiempo. Quisiera decir que esto no va a volver a pasar, pero mientras los mismos sigan envueltos en política, vamos a seguir votando por otro Lasso, por otro Lenín Moreno, por otro Rafael Correa, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante darle la oportunidad a gente nueva, pero nueva de verdad, no como Daniel Noboa, que viene de una familia que históricamente ha evadido impuestos a diestra y siniestra, que ha tenido negociaciones mafiosas, digámoslo así, con los productores de las materias primas, digámoslo, por ejemplo, un ejemplo, para la redundancia, con los productores del banano, ¿no? Negociaban a cierto monto por caja y luego cuando ya lo estaban entregando iba él y decía, no, vamos a pagarte tanto. La gente tenía ya que estar ahí, ya que había pagado el flete y todo, pues darles a lo que ellos querían pagar. Daniel Noboa no sabe cuánto cuesta un litro de leche, nunca ha pedido un trabajo, nunca ha hecho una carpeta, nunca ha hecho una entrevista de trabajo, nunca lo han asaltado en su vida, él no sabe, nunca se ha subido a un bus de servicio público. Gente así no puede gobernar el país. Sería darse un tiro en la pierna uno mismo, sinceramente. Espero que ya tengan la decisión al menos meditada un poco más. Si no la tienen, todavía hay unos días más para meditar y para sopesar las opciones. Esas fueron mis palabras sobre Daniel Noboa. Creo que lo más justo es exponerlas una vez más, que siguen en el canal disponibles, pero siento que es lo más justo repasar mis expresiones sobre él. Mantengo lo dicho. Creo que tal vez lo único que queda ahora es que Daniel Noboa, si gana la presidencia, y ojalá así sea, me demuestre con trabajo y con hechos que yo estoy equivocado. Yo soy un partidario de la derecha. Jamás volvería a acercarme a la izquierda. Ya cometí ese error y me arrepiento grandemente. Pero creo que entonces lo justo es que Daniel Noboa tuviese la oportunidad y me demuestre que estoy equivocado. Creo que es lo más justo. Acerca de mi frase, que sería darse un tiro en la pierna al votar por él, la mantengo, pero solo quisiera contrastarla con otra frase. Si
Votar por Daniel Noboa es darse un tiro uno mismo en la pierna. Votar por Luisa González es darse un tiro en la cabeza. Así de claro. Les agradezco por su tiempo. Siempre es un gusto verlos, aunque sea por este medio. Espero que Daniel Noboa gane, pero sobre todo espero que cuando lo haga, con hechos y acciones, me deje callado. No por mí, por el país. El país necesita un buen gobierno, aunque va a ser un gobierno de un periodo corto, pero aunque sea en ese periodo corto, necesita un buen gobierno. En el próximo video vamos a analizar un poco más mis sugerencias, mis propuestas. Tal vez coincidan con algunas de los candidatos que hemos visto en estos días. Me permitiré, abusando de su confianza, exponerlas frente a ustedes. Muchas gracias por su tiempo, como les digo siempre. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos vamos a ver pronto. Y ahora ya no hay 8 candidatos. Ahora hay 2. Una que no es viable y otro que, aunque es nuevo y yo tengo mis reparos, es mejor un tiro en la pierna que un tiro en la cabeza. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.